Buenos días, señores estudiantes de la gloriosa institución educativa de Juan Arias. A partir de hoy y por medio de este importante canal educativo INEJA, teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia, me voy a permitir trabajar con ustedes la vida y obra de grandes personajes de la historia nacional y mundial. Y vamos a iniciar con esta de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte Andrade y Blanco, más conocido como Simón Bolívar, el libertador, el genio sin segundos. Simón Bolívar fue un importante político y militar de origen venezolano. Él nació el 24 de julio de 1783 en la ciudad de Caracas. En una cuna mantuana, es decir, Bolívar nació de cuna rica, de una familia de grandes poderes económicos, propietarios de minas de oro y de esmeralda. Allí nació Simón Bolívar y murió el 17 de diciembre de 1783 en territorio colombiano, más concretamente en la casa finca de San Pedro Alejandrino, ubicada en predios del municipio de Santa Marta. Allí todavía se encuentra esa finca, esa casa finca se encuentra todavía allí ubicada como un lugar histórico donde hay muchos objetos y cosas que pertenecieron a el libertador. Bolívar murió esa fecha en esa parte y los dictámenes médicos afirmaron que murió de tuberculosis y de fiebre tifoidea. Era entendible. Aquel niño que había nacido en una cuna rica no se dedicó a disfrutar de sus riquezas, sino a la gesta libertaria. Y entonces, en el cruce de los Andes, de batalla en batalla, de pueblo en pueblo, de región en región, aguantando hambre, y además tenía el problema del tabaquismo, de manera que enfermó y murió de esas dos enfermedades. Fue casado Simón Bolívar
por los ritos católicos. Se casó con doña María Teresa del Toro Alaiza, una dama francesa. El matrimonio de Simón Bolívar duró poco. Doña María Teresa del Toro murió de fiebre amarilla al poco tiempo de haber contraído nupcias con Simón Bolívar. La historia también nos dice que Simón Bolívar tuvo luego romance sentimental con doña Manuelita Sáenz. Simón Bolívar fue hijo de Juan Vicente Bolívar y de doña María de la Concepción Palacios. En este sentido, la historia de Simón Bolívar es muy parecida a la cotidianidad de nuestras regiones. Quedó huérfano desde su corta edad, pero doña María de la Concepción Palacios se dedicó a la crianza y a la educación de sus hijos, porque Simón Bolívar tuvo 4 hermanos más. Sus primeros años de educación fueron en Venezuela, pero luego fue trasladado a Francia, donde estudió el arte militar y la carrera política. Esa señora se parece a muchas madres de familia de la actualidad que en medio de tantas dificultades sacan fuerzas y son padres y madres a la vez y luchan a brazo partido por la educación de sus hijos. Así lo hizo María Teresa del Toro, María de la Concepción Palacios, la madre de Bolívar, así lo hizo, y envió a Simón Bolívar a estudiar a Francia. Incluso Bolívar estudió con Napoleón Bonaparte. Estuvo presente al momento de que ese personaje se ciñó la corona de Lombardía. Después que estudió en Francia, Bolívar regresó. Allá en el Monte Sacro había hecho un juramento, que fue el siguiente: juro que no daré descanso a mi brazo, ni paz a mi alma, hasta no ver rotas las cadenas del yugo que nos oprime. Ese fue el juramento de Simón Bolívar. Sin embargo, los primeros años de la lucha libertaria de Simón Bolívar no fueron fáciles. Fueron muchas las derrotas. Fueron muchos los traspiés que tuvo Simón Bolívar. Pero era un gran militar. De manera que tomó la decisión de retirarse un tiempo a Jamaica. Se fue a Jamaica, una isla de Centroamérica. Fue como un retiro espiritual para poner sus pensamientos en orden, sus estrategias militares. Y allá en Jamaica
Simón Bolívar escribió un importante documento, un documento trascendental, que se llamó la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica fue todo un documento en el que incluso Bolívar llamó la atención del mundo, de países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, a que era necesario que estos países se unieran a la gesta libertaria para poder acabar con el yugo español. Fue tan importante la Carta de Jamaica que después que Bolívar la escribió, regresó a América Latina y empezó la historia ganadora de Simón Bolívar. Creó un ejército, el ejército libertario. Ese ejército inicialmente era con criollos, con campesinos, con indígenas. Pero la Carta de Jamaica fue tan importante que tuvo eco a nivel mundial y vinieron personas de todas partes del mundo para unirse al ejército de Bolívar. Y empezó el Bolívar ganador. De allí en adelante, Bolívar obtuvo la victoria en varias e importantes batallas. Bolívar fue el fundador de la Gran Colombia. La Gran Colombia, que unió a Colombia, Venezuela y Ecuador. Es que el gran sueño de Simón Bolívar era hacer de toda América Latina una sola nación fuerte y poderosa. Y por eso la Gran Colombia. Sin embargo, a partir de la muerte de Bolívar en 1830, inició la disolución de la Gran Colombia. Venezuela por su parte, Colombia por su parte, Ecuador por su parte, incluso Bolivia, que también Bolívar había fundado como nación, también buscó toda aparte. Sin embargo, la herencia de Simón Bolívar seguía dando frutos. Primero fue en Colombia, en el territorio colombiano, lo que hoy es Colombia, el movimiento de los comuneros. Esa fue la primera semilla de la independencia de estos territorios. Claro, Bolívar no estuvo en la revolución de los comuneros. Me refiero a la semilla que se venía gestando y que venía germinando. Luego fue el grito de independencia del 20 de julio de 1810, en la cual se firmaron las capitulaciones. Mediante las capitulaciones que se firmaron en 1810, Colombia obtuvo su independencia de España. Fue su independencia. Lo que sucede es que no se estaba preparado. Y la lucha por el poder entre federalistas y centralistas permitió que España enviara al pacificador
Murillo y a Pascual Enrile, los cuales sembraron en estas tierras el régimen del terror. Todas aquellas personas que estaban en contra de España tenían orden de fusilarlos en las plazas públicas. Y muchos fueron fusilados en las plazas públicas de nuestras ciudades, en Cartagena, en Popayán, en Mompox, en Magangué. Se tiene noticia que hubo fusilamientos en lo que hoy es la Placita Santander, por los lados de Barrio Sur, y en la Placita de la Candelaria, a la altura de la Albarrada. Ese régimen del terror encontró a Colombia desunido, lastimosamente. Fue el periodo de la patria boba. Después de tremenda independencia y de las capitulaciones del grito de independencia del 20 de julio de 1810, los líderes federalistas y centralistas lo que hicieron fue desangrar al país. La desunión permitió el regreso de España. Don Pablo Murillo, don Pascual Enrile, el régimen del terror, la muerte de muchos líderes en las plazas de las principales ciudades colombianas. Y España regresó. Regresó y fue otra vez ama y señora de estos territorios. Sin embargo, para estas fechas, ya Bolívar era un militar más ducho, de más experiencia, y dirigió desde su hogar, varias batallas. No estuvo presente en la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819, no estuvo presente, pero fue el gran animador de la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, donde se selló de una vez por todas la independencia de este territorio, y de aquí en adelante España recogió todos sus motetes, recogió a sus gobernantes, a sus virreyes, y el territorio que hoy ocupa nuestra querida patria, nuestro querido país, fue totalmente independiente el 7 de agosto de 1819. Gracias a la gestión libertaria del genio sin segundos llamado Simón Bolívar. Queridos estudiantes, hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.